San Juan Capistrano. San Juan de Capistrano, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular, estuvo al servicio de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa, y con sus exhortaciones y plegarias mantuvo el fervor del pueblo, siempre defendiendo también la libertad de los cristianos, en la localidad de el Reino de Hungría. Descansó en el Señor en 1456. Su fecha de canonización fue el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Nació en Capistrano, diócesis de Sulmona, Italia, en 1385. Hijo de un caballero francés, que murió cuando Juan era joven. Estudió con esmero en la Universidad de Perugia, cerca de Asís. Fue abogado y juez. En 1412 fue nombrado gobernador de Perugia por el rey de Nápoles, quien tenía control de esa ciudad. Luchó contra la corrupción y el soborno. Cuando estalló la guerra entre Perugia y Malasteta en 1416, Juan trató de conseguir la paz, pero en vez lo tomaron prisionero de guerra. En la cárcel decidió entregarse del todo a Dios. Tuvo un sueño en el que vio a San Francisco que le llamaba a entrar en la orden franciscana. Juan se había casado justo antes de caer preso, pero el matrimonio nunca se consumió y fue declarado anulado. Entró a la orden franciscana en Perugia el 4 de octubre de 1416. Tenía 30 años, por lo que el maestro de novicios lo puso a prueba dándole los más humildes oficios. Fue discípulo de San Bernardino de Siena, quien le enseñó teología. Se distinguió como predicador aún siendo diácono, ordenado a los 33 años. Por 40 años fue predicador itinerante por Italia y otros países. Una vez en Italia, predicó a una multitud de 126,000 personas, que habían venido de provincias vecinas. Por su radical llamada a la conversión y su sencillez, la gente lo relacionaba con San Juan Bautista. Traían las cosas de superstición y ocultismo, y las quemaban en hogueras públicas. Tenía gran fama por su don de curación, y le traían a los enfermos para que les haga la señal de la cruz. Como San Bernardino, propagó la devoción al nombre de Jesús, junto a otros franciscanos. Fue acusado de hereje. Él defendió al grupo con éxito. Muchos jóvenes le seguían a la vida religiosa. Estableció comunidades franciscanas. Escribió extensivamente, sobre todo contra las herejías de su época. Muchos de sus sermones se conservan. Dormía y comía poco. Hacía mucha penitencia. 2 veces la comunidad franciscana lo eligió como vicario general. En visita en Francia, conoció a la señora Colette, reformadora de la Orden de las Clarisas. Juan tenía gran don para la diplomacia. Era sabio y prudente, sabiendo medir sus palabras, para que éstas sirvan la voluntad de Dios. 4 pontífices lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas, con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo un pobre predicador. Fue nuncio apostólico en Austria, donde predicó extensivamente y combatió la herejía de los husitas. También predicó con gran fruto en Polonia, invitado por Casimiro IV. En 1451, el sultán Mahoma II se lanzó a una campaña con el fin de lograr la conquista de Europa. Conquistó a Constantinopla en 1453 y entonces se preparó para invadir a Hungría. En 1454, Serbia cayó en sus manos. Las noticias procedentes de Serbia eran horribles. Quienes se resistían a renunciar a Cristo eran torturados. Todo lo que fuese cristiano era destruido o confiscado. En 1454, Juan Capistrano participó en la Dieta de Fráncfort y se dispuso a preparar la defensa de Hungría. Fue a Hungría y predicó una cruzada en defensa de la cristiandad.
A la edad de 70 años, el Papa Calixto II lo comisionó para dirigirla. Se unió al ejército de campesinos, reunido en el ejército de Hyundai y ambos se dirigieron a Belgrado. Se decía que los cuarteles parecían casas de religiosos más que campamentos militares, porque en ellos se rezaba y se predicaba la virtud. Se celebraba misa diaria. A Juan Capistrano le tenían un gran respeto. Los musulmanes atacaban al Belgrado. Contaban con 200 cañones, 50.000 de caballería y una gran flota que penetró un gran río. Ante la superioridad de las fuerzas enemigas, los cristianos pensaban retirarse, pero intervino Juan de Capistrano, convenciéndolo a que atacara a la flota turca a pesar de ser mucho más numerosa. En el momento en que los defensores de la ciudad se iban a retirar, dándose por vencidos, Juan los animó llevando en sus manos una bandera con la cruz, gritando sin cesar: ¡Jesús! 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 Recorrió todos los batallones gritando, entusiasmado: creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Juan nunca utilizó las armas de este mundo, sino la oración, la penitencia y la predicación. Mientras se luchaba en Belgrado, el Papa pidió rezar el Ángelus por la victoria. Los musulmanes fueron vencidos y tuvieron que retirarse de la región. Así se ganó la batalla de Belgrado el 21-22 de julio de 1456. Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida por salvar la cristiandad. Dios le aceptó su oferta y pronto murió junto con Hyundai, víctimas del tifo. Los cadáveres de los muertos en batalla causaron una epidemia de tifo que también contagió al santo, que ya estaba muy débil y anciano. Murió en Villach, Hungría, unos meses más tarde, el 23 de octubre. En Estados Unidos, su nombre es famoso por la misión franciscana en California que lleva su nombre. San Juan de Capistrano ruega por nosotros.